Hola, buenos días a todos. Gracias por estar acá junto a Cabaña Modelo. Hoy estamos orgullosos de presentar nuevamente al doctor Rafael Lera, a quien todos... Sebastián, creo que su micrófono. Sí, está silenciado, Sebastián. Estás muteado, Sebastián. Vamos de vuelta. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Nuevamente, gracias por estar junto con Cabaña Modelo el día de hoy. Hoy tenemos el orgullo de presentar nuevamente al doctor Rafael Lera, quien nos acompaña, Buen día, Juan. nuevamente con un tema que para nosotros y para mí en particular... Bien. Todo fin de Perdón, que hay semana alguien... Bien. Hay alguien con el micrófono abierto. Ahí está. Bueno, con un tema que en particular me resulta gratificante, que es el manejo del tamaño del huevo en DECALB, que considero que es un tema que nos diferencia respecto de otras genéticas por la ductilidad que hemos observado en el campo, en resultados reales, que tiene DECALB para manifestar diversos tamaños de huevo respecto a las necesidades que tenga cada cliente. Pero es algo que tiene su conocimiento y su manejo, y que para eso es que estamos convocando al doctor Lera. Rafael, muy buenos días, ¿cómo estás vos? Hola, muy buenas tardes para mí. Muy Buenas bien. tardes. Bueno, dejo la charla en tus manos y adelante, después avanzamos con las preguntas. Listo, pues muchísimas gracias, Sebastián, por invitarme una vez más a poder compartir este espacio con vosotros, gracias a Cabaña Modelo y a todos los asistentes. Y sin más preámbulo, pues voy a pasar a compartir mi presentación. Por favor, ya me decís si se está viendo, porque yo a partir del momento en que comparto... ¿Listo? ¿Se ve? ¿Si me confirmas? Sí, Vale. perfecto. Perfecto, bueno, pues lo estáis viendo ya y ya está. Pues muchísimas gracias de nuevo. Como muy bien ha dicho Sebastián, el tema de la charla de hoy va a ser sobre el manejo del tamaño del huevo en DECALB. Y efectivamente consideramos que es importante, independientemente de que cada línea genética pueda tener un perfil de tamaño de huevo, el tener presente todas esas estrategias que tenemos de manejo o nutricionales que nos permiten ajustar de alguna manera ese tamaño del huevo a las necesidades específicas de cada uno de los mercados. El contenido de la presentación, voy a empezar con un breve resumen sobre lo que es la optimización del peso del huevo, y hablaremos luego del impacto que tiene la genética, evidentemente la tiene, el impacto que tiene el manejo en la fase de recría, que es una fase muy importante. Todos sabemos que es el periodo en el que estamos realmente formando la futura ponedora, y también es el momento en el que tenemos mayor margen de maniobra para ajustar el tamaño de huevo que veremos posteriormente en producción. Evidentemente, en la nutrición también va a tener un impacto sobre el tamaño del huevo, el manejo que estemos dando en producción, y por último, pues presentaré un resumen de las conclusiones. Respecto a la primera sección de optimización del peso del huevo, como muy bien he comentado ya antes al principio, pues hoy en día sabemos que el objetivo fundamental de todos los productores es conseguir el mayor número de huevos de primera calidad comercializables, pero también interesa que esos huevos tengan un tamaño que esté ajustado a las necesidades de cada mercado específico. Hay mercados que piden un huevo de tamaño más intermedio, mercados que valoran más un huevo de tamaño grande y mercados que priorizan sobre todo el número de huevos
y no tanto lo que es el tamaño, aunque sea un huevo de tamaño más pequeño. Durante la presentación os presentaré un par de casos extremos. Entonces, esto es la slide inicial y casi podría ser ya la de las conclusiones, porque es un resumen de todos aquellos factores que están contribuyendo que están afectando al tamaño del huevo y sobre los que podemos tener un cierto impacto. En primer lugar, sin duda ninguna, está la genética. Por un lado, pues en empresas como Hendrix Genetics estamos seleccionando diversas líneas de ponedoras comerciales y cada una de ellas tiene un potencial genético en cuanto a lo que es el perfil de tamaño de huevo. Las hay de un tamaño de huevo mayor, un tamaño de huevo más intermedio y un tamaño de huevo menor. Y evidentemente va a haber también una diferencia entre las líneas de huevo blanco y las líneas de huevo marrón. En segundo, se me oía porque ha habido un momento que he tenido un mensaje en el que mi micrófono... Sí. Vale, de acuerdo. Ahora sí. Había habido un momento que todos los participantes habían estado con el micrófono cortado. Bueno, no sé si se ha oído que hablaba de lo que es el efecto de la genética, o sea, lo que es el potencial genético que tiene cada una de las distintas estirpes que seleccionamos, por ejemplo en Hendrix Genetics. Y el segundo grupo de factores que más impacto tienen sobre el control del peso del huevo es todos aquellos que están relacionados con el manejo en recría. Y es importante tenerlo presente porque cuando hablamos del manejo en recría es algo que tenemos que anticiparnos. No es aquello, o sea, en lo que hagamos en recría va a tener un impacto sobre el peso del huevo posteriormente en la fase de producción, pero evidentemente no podemos volver atrás. En un momento dado, si yo he manejado un lote para que me produzcan unos huevos relativamente más pequeños, por así decirlo, me va a resultar más difícil luego en producción el cambiar a que ese mismo lote me esté produciendo huevos más grandes. Lo mismo es cierto también a la inversa. Entonces es fundamental que nos planteemos desde el primer momento cuál va a ser mi objetivo de producción, cuál va a ser el perfil de huevo que estoy buscando para que adaptemos desde el día 1 el manejo en recría. Porque los factores que más impacto tienen es la madurez sexual, es decir, a qué edad ya están empezando a poner las aves, el peso corporal de las aves, tanto en el momento del inicio de postura como durante la fase de producción, y la capacidad de consumo. Es importante desarrollar la capacidad de consumo en recría para garantizar que al inicio de producción, que es cuando va a tener un gran impacto sobre el peso del huevo, el consumo sea el que buscamos. Luego habrá una serie de factores nutricionales donde fundamentalmente aquellos que están teniendo un mayor impacto es el perfil de aminoácidos, los niveles de grasa total y el ácido linoleico, y luego el tipo de manejo que estemos dando posteriormente en producción. De nuevo, la importancia que tiene el consumo de pienso al inicio de puesta y también el impacto que puede tener la granulometría. Vale, no sé ahora por qué no corre. Vale, creo que sí. Esto, vale, muy bien. Entonces, tenemos que tener presente que hay una interacción de la genética, porque aquí sabemos que lo que estamos viendo en el campo en cuanto a resultados productivos de los lotes es un efecto de la interacción de la genética con el ambiente. Y considerando aquí el ambiente, pues tanto las condiciones de manejo como el sistema de alojamiento, el tipo de alimentación, el estatus sanitario, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo de varias curvas de producción de tamaño de huevo con la misma genética, en este caso de la Decal White. Vemos cómo tenemos un perfil diferente de peso de huevo. La línea azul oscura sería la curva de peso de huevo actualizada de los nuevos estándares hasta 100 semanas de vida. La curva que tenemos de color verde es un ejemplo de un lote de Decal White en aviario en Estados Unidos. La curva de color rojo es un ejemplo de un lote de Decal White alojado en sistema Free Range en el Reino Unido. Y la curva de color verde limón, si lo puedo decir así, es un ejemplo de un lote alojado en sistema orgánico en Holanda. Entonces veis aquí cómo realmente tenemos una amplitud bastante marcada de diferencia de tamaño de huevo
que se mantiene durante toda la vida productiva de las aves y dependiendo sobre todo de todo ese efecto, impacto que tiene las condiciones medioambientales, incluyendo, pues como he dicho, nutrición, manejo, etcétera, etcétera. Porque la genética es exactamente la misma. Aquí tenemos un caso de interacción de la genética también y el manejo en ponedoras de huevo marrón. En este caso es otra de las líneas del grupo. No he podido encontrar un ejemplo tan ilustrativo en el caso de Decal Brown, pero no sería muy diferente porque esto me ha permitido el poner este ejemplo porque es una línea genética también del grupo que estamos utilizando exactamente la misma genética tanto en España como en Francia, dos países vecinos, pero con unos objetivos completamente diferentes de tamaño de huevo. Perdón. Mientras que el mercado francés valoriza sobre todo una alta producción de huevos, número de huevos, sin preocuparse, por así decirlo, demasiado por el tamaño del huevo, o sea, llegando incluso al extremo de que cuando los huevos pasan de un cierto peso, los granjeros que están integrados en ciertas cooperativas están recibiendo pueden llegar incluso a tener una penalización sobre los ingresos que reciben, mientras que en el caso de España es completamente lo contrario. Históricamente siempre ha habido una obsesión, casi se podría decir así, por huevos de tamaño grande, XL, incluso por encima de 73 gramos, y entonces tanto los manejos como la alimentación se adaptan a eso, es decir, a conseguir intentar maximizar el tamaño del huevo. Y entonces aquí podríamos ver de nuevo, frente a la línea azul marino, que sería el estándar de la estirpe, los casos más extremos sería un lote, esta línea roja oscuro, un lote francés con el objetivo de maximizar número de huevos sin buscar en absoluto tamaño de huevo, mientras que esta línea azul sería el caso más extremo, un lote en España, en el que todo el manejo y toda la alimentación se hizo intentando maximizar el tamaño de huevo. En este caso vemos que la diferencia es incluso mayor que lo que hemos visto en el caso anterior para las blancas. O sea, aquí vemos ya de qué manera, o sea, ya la genética tiene un impacto, pero siempre tenemos que tener en cuenta el efecto tan significativo que tienen las condiciones de manejo y medioambientales. Si comparamos las condiciones, la evolución de las ponedoras de huevo blanco en los 80 con las líneas actualmente, con la Decal White de hoy en día, del año 2022, podemos ver evidentemente pues, que ha habido una evolución muy significativa desde el punto de vista de la genética. Mientras que en los años 80 estaban poniendo la edad al 50% de producción, se alcanzaba aproximadamente sobre las 170 días de vida, hoy en día es cerca de las 20 semanas, o sea, sobre los 140 días de vida. Quiere decir un adelanto de la precocidad de la madurez sexual de prácticamente 30 días. Hoy en día en la progresión genética no se busca ya seguir haciendo presión significativa sobre el adelanto de la madurez sexual porque evidentemente tenemos que tener un tiempo suficiente durante la fase de recría para poder desarrollar una buena futura ponedora, pero evidentemente en los años 80 había todavía bastante margen de trabajo sobre lo que es precocidad sexual y madurez. En cuanto al porcentaje de puesta, si lo dividimos en fases diferentes, vemos también que ha habido una mejora significativa en todas ellas, donde los casos más marcados cuando comparamos en los 80 y hoy en día, pues evidentemente son en la primera fase de producción, porque como hemos visto antes, esto se explica sobre todo por la precocidad sexual, y a partir de las 60 semanas de vida, y esto se explica todo por la mejora de la persistencia, que como ya sabéis ha sido uno de los grandes logros de la selección genética, consiguiendo que los lotes se mantengan cada vez más y más semanas por encima del 90% de producción. Eso hace que en total el número de huevos por ave alojada, comparando una Decal White hoy en día con las líneas blancas de los años 80, son prácticamente 70 huevos más a la misma edad. Y en cuanto al peso de huevo, el peso de las aves, tampoco con una diferencia muy significativa, ligeramente un poco más altas de peso hoy en día al arrancar la producción, buscando el dar esa estructura corporal y esa robustez que necesitamos para mantener un buen ciclo productivo largo.
pero sin embargo siendo animales que no son más pesados al final de su vida productiva y con un peso medio del huevo también ligeramente incrementado, pero como vamos a ver en la diapositiva siguiente, la gráfica que es más ilustrativa, esta variación en el peso del huevo es más marcada en cuanto a la forma de la curva que en cuanto al peso del huevo como tal. Entonces, si vemos esto mismo que hemos presentado antes en cifras, en una gráfica que siempre es más ilustrativa, vemos la curva verde frente a la curva azul, que son las curvas de producción. Como vemos ese adelanto, esa diferencia en madurez sexual, esa diferencia en pico y sobre todo esa diferencia tan marcada en persistencia. Como la postura se mantiene muchísimo más elevada durante más semanas. Y si miramos las otras líneas que reflejan la evolución de la curva del peso de huevo, vemos que lo que pasaba hace años era un peso de huevo que aumentaba más despacio durante las primeras semanas de vida, pero que luego de alguna manera seguía aumentando permanentemente durante toda la vida productiva. Todos sabemos que normalmente el tamaño de huevo crece con la edad de las aves. Pero desde hace años en Genders Genetics pues hemos ido buscando el modificar de alguna manera esa curva de peso de huevo de manera que se puedan optimizar el número de huevos incubables, es decir, aumentar más rápidamente el tamaño de huevo durante las primeras semanas y a partir de un cierto momento, aproximadamente la segunda mitad del ciclo productivo, intentar que esa curva de peso de huevo se estabilice, quede prácticamente plana para evitar ese crecimiento permanente de un tamaño de huevo que en lotes cuyos ciclos estamos extendiendo ya hasta 90-100 semanas de vida, podría repercutir también negativamente en problemas de calidad de cáscara. Un poco lo mismo para ponedoras de huevo marrón, la evolución ha ido en el mismo sentido, vemos prácticamente 30 días de diferencia en madurez sexual en los últimos 40 años y con un incremento significativo en el porcentaje de postura en las primeras semanas de vida y sobre todo en la parte final de la fase productiva, de nuevo por aumento de la persistencia, lo que repercute en prácticamente pues, 80 huevos más hoy en día, con aves que en el peso al inicio de postura no es tan diferente, sin embargo también de nuevo el peso al final de postura es más estabilizado, raramente alcanzando los 2 kilos de peso corporal, lo que hace también que sean productoras más eficientes y también con una evolución del tamaño del huevo que en promedio está por debajo de lo que era años atrás, un poco por lo que vamos a ver en la curva siguiente. De nuevo, pues vemos lo que había explicado antes también para las blancas, la mejora en la precocidad, en el pico y en la persistencia, en estas dos curvas, pero sobre todo, y en este caso es incluso más significativo, porque en ponedoras de huevo marrón era más acusado, como el tamaño de huevo seguía aumentando, si me permitís decirlo, casi indefinidamente conforme iba avanzando la edad de las aves. Y de alguna manera eso llegaba a producir pues, huevos de un tamaño excesivo al final de producción, difícilmente comercializables, con muchísimos más problemas de calidad de cáscara. Y de nuevo, gracias a la selección genética, pues se ha conseguido modificar la curva de peso de huevo para que aumente rápidamente en las primeras semanas y se vaya estabilizando en la medida de lo posible al final de la vida productiva. Vamos a hablar de manejo en recría, que ya he dicho, para mí yo creo que es la parte más importante, porque de esas diferencias que hemos visto que en las curvas que hemos mostrado al principio que podemos tener en cuanto al peso del huevo por interacción de genética y de medio ambiente, el manejo en recría es la que tiene mayor impacto. Todos sabemos lo importante que es la recría y sobre todo el control del peso corporal a la madurez sexual es el factor fundamental que va a tener incidencia sobre el peso del huevo. Todos sabemos que aves más pesadas al inicio de producción ponen huevos más grandes, aves más ligeras al inicio de producción ponen huevos de menor tamaño, no solo al inicio, sino durante toda su vida productiva. Entonces, los puntos esenciales de manejo en recría es el programa de iluminación, vamos a verlo más adelante. Sabemos que los programas de iluminación tienen 4 fases distintas. Una primera fase decreciente, donde vamos reduciendo la duración de la luz, desde las 24 o 23 horas con las que solemos empezar habitualmente, y vamos bajándola gradualmente durante las primeras semanas de recría. En función de la velocidad a la que vayamos bajando la duración total de la luz durante esa fase decreciente, vamos a tener un efecto sobre la madurez sexual. Si vamos rápido, eso va en favor de adelantar la madurez sexual y eso implica huevos más pequeños. Si vamos despacio, eso va en favor de retrasar la madurez sexual y eso implica huevos más grandes, por decirlo de alguna manera muy resumida.
Luego, sin duda ninguna, el peso corporal en el momento de la fotoestimulación. Llega un momento en que también, o sea, después de esa fase decreciente que tenemos de iluminación, generalmente mantenemos una meseta de duración de luz constante y decidimos aplicar un fotoestímulo o a una edad determinada o idealmente a un peso concreto. Y ese peso también va a depender en función de lo que estemos buscando, si un tamaño superior o inferior. Y por supuesto la capacidad de consumo al inicio de puesta también va a tener un impacto. Aves que hemos desarrollado durante la fase de recría la capacidad de consumo y pueden superar esa fase tan crítica del inicio de producción en la que todavía están creciendo y además empiezan a poner y además queremos que ese huevo aumente de tamaño rápidamente, lógicamente eso obliga a que esas aves puedan tener una capacidad de consumo suficiente para que puedan tener una ingesta diaria de nutrientes que cubran todas esas necesidades de crecimiento, producción y tamaño de huevo. Y lógicamente la uniformidad de las politas también impactará en la uniformidad del peso del huevo. Eso lo vemos también. Cuando tenemos un lote uniforme, generalmente el huevo producido es todo más uniforme. Cuando tenemos un lote desuniforme, vamos a tener mayor variabilidad en el peso del huevo. Explicado de una manera muy esquemática, en esta gráfica podemos ver 3 ejemplos. Digamos que la curva de color azul marino, vamos a suponer que la curva de peso de huevo de unos resultados estándar en los que el 50% de puesta se consigue sobre las 20 semanas de vida, como se había dicho antes. Si con mi manejo yo intento adelantar el inicio de postura y consigo una semana de adelanto en madurez sexual, tendré una curva de peso de huevo que es más o menos como esta azul claro. Si viera también el número de huevos totales producidos, yo tendría algún huevo menos porque algún huevo más, perdón, porque al adelantar la madurez sexual voy a tener algún huevo más, pero esos huevos sean de un tamaño de huevos de un tamaño medio ligeramente inferior, entre 0,8, máximo 1 gramo menor. Aunque en total la masa de huevo no va a ser muy diferente. El razonamiento contrario también es válido. Si mi decisión es retrasar la madurez sexual una semana con respecto al estándar, es decir, conseguir ese 50% en vez de a las 20 a las 21 semanas, voy a perder unos huevos en cuanto al número total de huevos, porque voluntariamente he decidido retrasar el inicio de puesta, pero voy a tener esos huevos de un tamaño superior, de 0,8 hasta 1 gramo de huevo más, y al final también la masa de huevo no va a ser tan diferente. Posiblemente estéis familiarizados con esta gráfica porque está incluida normalmente en las guías de manejo, que son 3 ejemplos más o menos estandarizados de programas de iluminación. Yo siempre digo que los programas de iluminación hay que entenderlos bien, cuáles son los principios, cuáles son los conceptos para ajustarlo luego a nuestras condiciones. Pero en esta gráfica pues, se ilustra bastante bien lo que son 3 tipos de programas estándar. El programa azul marino, el programa A, yo le llamo un programa, vamos a decir, normal, si existe la normalidad en la avicultura, en un clima templado. Es decir, yo voy reduciendo la duración de la luz durante las primeras semanas de vida de manera gradual y aproximadamente pues, sobre las 6 semanas alcanzo la fase de meseta en la que mantengo una duración constante de la luz hasta el momento en que decido aplicar el estímulo luminoso, que en principio debería ser cuando consigo el peso corporal objetivo. Digamos, en estas condiciones yo espero conseguir una producción más o menos acorde con el estándar de la línea. Si yo estoy en un clima cálido, es preferible utilizar un programa como el azul claro, en el que voy reduciendo más despacio la duración de la luz, porque me interesa realmente darles más oportunidades a las aves en la fase de recría de tener más tiempo para comer, y lo cual va a ser siempre un factor limitante allá donde hace calor, y por ese mismo motivo pues también mantengo una meseta constante un poquito más alta que en un programa estandarizado, también para tener más oportunidades para las aves para comer. Y si realmente mi objetivo es retrasar la madurez sexual porque me interesa un tamaño de huevo especialmente grande, pues puedo ir incluso más allá y aplicar un programa como este de color verde, en el que voy reduciendo todavía más despacio la duración de la luz durante la fase de recría, intentando alargarlo lo más posible dentro de lo que es la fase de recría, porque las gallinas, las aves, cuando se van acercando a la madurez sexual,
responden muy bien, es decir, bueno, responden muy bien, son muy reactivas a las variaciones en la duración de la luz. Y si perciben, sobre todo en esta última fase de recría, que la duración de los días sigue bajando, tienden a reducir a retrasar la madurez sexual. Estos son ejemplos, es un ejemplo relativamente con 3 tipos de programas, y este sería, por ejemplo, un programa estándar en ponedoras blancas para climas, vamos a decir, templados, ¿no? Con una reducción de la duración de la luz durante las primeras semanas, alcanzando una meseta sobre las 8 semanas de vida y luego aplicando el estímulo luminoso cuando tengamos el peso corporal. Yo aquí me he visto obligado a poner una edad, he puesto 17 semanas, pasar de 9 a 10 semanas y luego ir incrementando gradualmente hasta unas 14 horas mínimo de luz para ponedoras como una Decal White, pero realmente lo fundamental es tener el peso corporal adecuado en ese momento en que estamos aplicando el estímulo luminoso. Sin embargo, si yo busco retrasar la madurez sexual, fijaos un poco la diferencia de este programa con el anterior. En el anterior estábamos consiguiendo con 7 semanas ya una meseta de 9 horas de luz, mientras que aquí la reducción es muchísimo más lenta. Empezando con 24 horas de luz, bajar a 22, 21, 20, 19, 18, 17, no más de una reducción de 1 hora por semana, para intentar no alcanzar demasiado pronto esa meseta, sino a partir de las 12 semanas de vida. Y luego retrasar el estímulo luminoso. En el caso que yo esté buscando estimular el peso y retrasar la madurez sexual, busco retrasar la madurez sexual con este tipo de programa y luego conseguir también un peso superior estimulando más tarde, por ejemplo con 1,350 kg en vez de a lo mejor con 1,250 kg, que puede estar más dentro de la norma. Y luego ir incrementando 1 hora hasta las 15 horas diarias. Los mismos principios para ponedoras marrones. Realmente para la Decal Brown el programa es prácticamente el mismo. La diferencia fundamental en este caso es que muchas veces en el momento del estímulo luminoso puede ser interesante, en vez de aplicar, si se baja realmente hasta 9 horas de meseta, el aplicar en vez de 1 hora de luz, 2 horas de luz, porque sabemos que la ponedora marrón precisa un poco más de impulso en el momento del inicio de postura. Y luego también en general, pues cuando estamos hablando de una Decal Brown, de una ponedora marrón, seguimos incrementando la duración de la luz hasta alcanzar normalmente unas 16 horas de luz de programa de iluminación total en producción. Pero lo mismo, ese programa estandarizado, si le podemos llamar así, se puede aplicar, ajustar en el caso de que yo esté buscando un tamaño de huevo superior y quisiera retrasar la madurez sexual, y en ese caso, pues de nuevo tendría una reducción muy lenta de la duración de la luz durante esas primeras semanas y alcanzando una meseta de unas 11 horas de luz a partir de las 12 semanas de vida, y luego también un estímulo no antes del 1,450 kg o incluso 1,5 kg. Y luego seguir incrementando a 16 horas de luz. De nuevo, los 2 puntos fundamentales son reducción lenta de la duración de la luz y estímulo tardío con un peso corporal más elevado. Y ahora vuelvo a esa curva que por eso le había querido incluir en esta presentación, vamos a decir, en ese caso tan extremo, en el que yo os mostraba esas ponedoras de la misma línea, alojadas en Francia y en España, con manejos, con la misma genética, pero manejos, alimentación, etcétera, etcétera, muy diferentes. Y aquí vemos el tipo de programas de iluminación que se estaban utilizando. El caso francés era una reducción muy rápida, como ya os he dicho antes, reducción lenta, mayor tamaño de huevo, retraso de madurez sexual, reducción rápida, adelanto de madurez sexual, menor tamaño de huevo. Como allí lo que se buscaba era maximizar número de huevos y no precisamente tamaño, la reducción era extremadamente rápida, de manera que con 4 semanas de vida ya habían alcanzado una meseta que además era simplemente de 8 horas de luz. Una meseta de 8 horas de luz y luego una aplicación de un estímulo luminoso tan temprano como 13 semanas de vida. El caso del programa, vamos a decir, aplicado en la granja en España, que repercutió en esos resultados productivos con un huevo muchísimo superior, fue todo lo contrario. Una reducción muy lenta de la duración de la luz, de prácticamente 1 hora semanal, para alcanzar la meseta a las 12 semanas de vida, una meseta mucho más alta de 12 horas de duración y una aplicación de un estímulo luminoso pues bastante más tarde, en este caso las 17 semanas de vida. El impacto, incluyendo, no va a ser exclusivamente solo lo que es por el programa de iluminación, pero también con alimentación, etcétera, etcétera, pero el impacto a nivel de resultados llegaba a ser, como os habéis visto en la gráfica esa, de hasta más de 5 gramos de diferencia.
Y de nuevo recordar la importancia que tiene el desarrollo de la capacidad de ingestión durante la fase de recría. Ya he dicho antes, y seguramente en otras presentaciones os he oído muchas veces insistir en la importancia que tiene que las aves tengan una capacidad de ingestión bien desarrollada para poder superar con éxito lo que es el desafío del inicio de producción, donde todavía están creciendo y sin embargo también tienen unas necesidades muy altas de producción en número de huevos y en aumento del tamaño, y eso es una cosa que tenemos que entrenar durante la fase de recría. Entonces, recordar la importancia que tiene ese manejo para desarrollar la capacidad de ingestión, aprovechando el comportamiento natural de las aves, que sabemos que tienen un pico de consumo por la tarde antes de que se ponga el sol o que las luces se apaguen, porque viene un periodo de oscuridad que saben que no pueden comer, y tienen otro pico de ingestión temprano por la mañana, porque el aparato digestivo está vacío y tienen apetito. Entonces, aprovechar ese comportamiento natural para maximizar el consumo de alimento en las últimas horas de la tarde y en primeras horas de la mañana, que al tener apetito también son ideales para aprovechar que consuman las partículas más finas y así se reduzca el comportamiento de selección y la acumulación de finos. Y de esa manera vamos desarrollando gradualmente la capacidad de ingestión y vamos preparando a las aves para el inicio de puesta. Y idealmente tendríamos que empezar a aplicar este manejo pues, a partir de las 5 semanas de edad, estimulando ese consumo en las últimas horas y primeras horas del día y conseguir ese periodo de vacío del comedero como hacia la mitad del día, de aproximadamente una hora y media, por lo menos para seguir manteniendo esa sensación de apetito. Después del manejo en recría, vamos a pasar a hablar un poco de la nutrición. Evidentemente, el efecto de la alimentación, de la nutrición sobre el peso del huevo también no es desdeñable. En primer lugar, porque ya hemos visto, si tenemos una relación entre peso de las aves y peso del huevo, lógicamente una alimentación adecuada en la fase de recría es esencial para que podamos conseguir ese peso corporal y ese perfil de huevo que estamos buscando. Y en segundo lugar, también porque la alimentación en producción influye en el peso del huevo. Dependiendo del consumo de nutrientes, necesitamos un determinado consumo de ciertos nutrientes para poder tener un buen peso de huevo. Y cuando hablamos de consumo de nutrientes, ahí estamos hablando de no solo la concentración de nutrientes que hay en el pienso, sino también, o sea, ese equilibrio que tiene que haber entre concentración de pienso y consumo de alimento para tener la garantía de que se están cubriendo las necesidades de las aves, pero puede haber también, aunque ese alimento esté perfectamente equilibrado y el consumo sea correcto, puede haber una absorción que sea subóptima si no tenemos a lo mejor una salud intestinal correcta. En cuanto a la composición, que evidentemente va a impactar, van a ser fundamentalmente los aminoácidos, la grasa total y el ácido linoleico los que más impacto van a tener, pero sin duda también, pues como he dicho antes, la granulometría, con el impacto que sabemos que puede tener sobre el desarrollo de molleja, en los horarios de alimentación que estemos utilizando, es decir, si estamos intentando aplicar esas estrategias de vaciado de comederos para poder estimular y mantener el consumo de alimento, y la salud intestinal pues también van a tener un impacto. Puede ser no directamente, como decía, por la composición, sino por el tema de absorción. Fundamentalmente, al inicio de postura es el momento que es más crítico para poder impactar sobre el tamaño del huevo. O sea, es importante que en el inicio de puesta podamos maximizar la capacidad de ingestión, y eso va a depender también de cómo las hemos entrenado en recría, y supervisando realmente cómo va evolucionando ese consumo de pienso diario, de manera que si yo me estoy quedando por debajo de lo que estoy buscando, pueda utilizar algunas estrategias, como puede ser la utilización de una supercena o luz de medianoche o el midnight snack, para favorecer el consumo diario, que como ya sabéis es la utilización pues, de 1 hora y media hasta 2 horas de luz en mitad del periodo de oscuridad, teniendo siempre presente que el encendido tendría que ser al menos 3 horas y media después del apagado general de las luces del galpón, y para favorecer ese consumo diario al inicio de postura. Fundamental también seguir trabajando con esa técnica de vaciado diario de comederos que hemos tenido que implementar desde la fase de recría, y utilizar en esa fase una fórmula que sea en la medida de lo posible rica en aceites o grasa, en ácido linoleico y aminoácidos, porque además sabemos que en esa fase el consumo muchas veces todavía no ha alcanzado su pico. No se ha estabilizado, el consumo está incrementándose gradualmente, semana por semana, entonces necesitamos una fórmula especialmente concentrada.
simplemente un pequeño cuadro, ¿verdad?, sobre la composición de lo que es el huevo. Por 100 gramos de huevo tenemos 12 gramos de proteína bruta y los principales aminoácidos nutrientes que tenemos en el huevo pues son, vemos la lisina fundamentalmente, también treonina, metionina y cistina y en menor medida triptófano y también valina. Y vamos a ver un poco el impacto de los diferentes nutrientes aminoácidos sobre el peso del huevo. Aquí tenemos dos curvas en las que vemos en primer lugar lo que es el impacto de diferentes niveles de lisina en miligramos de consumo diario, por ave y por día, sobre la masa total de huevo producida, que sabéis, ahí entra tanto lo que es producción de huevos y peso de huevo, y el peso de huevo. Entonces, con dos valores de digestibilidad diferentes, la digestibilidad fecal aparente o la digestibilidad ileal estandarizada, pero en ambos casos vemos que evidentemente conforme van aumentando los niveles de lisina hay un aumento del tamaño del huevo y vemos lo mismo, un aumento de la masa de huevo, pero digamos llega un momento en que alcanza más o menos como un nivel relativamente óptimo y en el que ya no sigue incrementándose la masa total de huevo. Algo similar con la metionina y la cistina, que sabemos también el efecto que tiene sobre el peso del huevo. Conforme se van incrementando los niveles hasta un cierto nivel, tenemos un impacto sobre el peso del huevo, pero llega un momento en que ya no se consigue, si lo que buscamos es maximizar la masa de huevo, ya no se consigue una mejora. Triptófano, también otro de los aminoácidos que también tiene un impacto sobre el peso de huevo, evidentemente mayor cuando estamos con niveles relativamente bajos, subóptimos, y luego de alguna manera también contribuye al incremento de lo que es esa masa total de huevos. Estos son todos estudios realizados hace unos años para intentar fijar exactamente cuáles eran los niveles óptimos para maximizar masa de huevo en un lote de producción. Y a partir de esos trabajos más o menos se puede concluir que de los principales aminoácidos que pueden tener impacto sobre el tamaño del huevo, en los niveles que tendríamos que utilizar para maximizar el tamaño de huevo, perdón, la masa de huevo total producida, es decir, para favorecer el tamaño pero no perjudicar productividad, estarían dentro de estos niveles. Aquí tenemos en 3 columnas diferentes, en valores totales de aminoácidos por ave y por día, en valores de digestibilidad fecal aparente y en valores de digestibilidad ileal estandarizada. Teniendo en cuenta que la isoleucina no lo habíamos buscado en los trabajos anteriores, en las gráficas anteriores porque no estaba incluido en el trabajo, pero sabemos que también es un factor, puede llegar a ser el factor limitante, no en dietas habitualmente de maíz soja, pero en dietas con otros ingredientes, como puede ser con trigo, etcétera, etcétera, puede llegar a ser un factor limitante y sabemos que tiene un impacto también sobre el tamaño del huevo. La grasa total, este es un resumen también de distintos 8 trabajos sobre diferentes niveles de incorporación de grasa total sobre el peso del huevo y, bueno, aunque podemos ver una cierta diferencia en resultados de unos a otros, pero en general claramente se ve como la tendencia es un efecto lineal conforme el nivel de inclusión se va incrementando a partir de un 2% hasta prácticamente un 6% y luego un efecto ya no tan evidente. Entonces, normalmente si estamos buscando un tamaño de huevo grande, se intenta buscar un porcentaje de incorporación de grasa total por lo menos de un 6%, incluso por encima, sobre todo al inicio de puesta. Y lo mismo un poco sobre el efecto del ácido linoleico. Sabemos que los ácidos grasos insaturados tienen un efecto significativo sobre el tamaño del huevo y estos distintos trabajos también indican conforme se va aumentando el nivel de ácido linoleico, se consigue un incremento en el tamaño del huevo hasta, bueno, al final llega también un momento en que ya tampoco es tan significativo que prácticamente se estabiliza. Como fuentes de ácido linoleico, pues tenemos fundamentalmente el aceite de soja, una muy buena fuente de ácido linoleico, y el aceite de linaza, y se puede utilizar hasta 2,9 gramos diarios para maximizar el peso del huevo. Respecto a la absorción de nutrientes, como ya he comentado antes, pues es importante prestar atención a la granulometría del alimento. La granulometría adecuada afecta al desarrollo de la molleja. Una buena granulometría, una harina de granulometría gruesa, es decir, que como máximo tengamos
10% de partículas de finas que están por debajo de los 0,5 milímetros. Yo sé que siempre no es fácil dependiendo del tipo de ingredientes que se utilicen, pero tenemos que, ese sería el objetivo a buscar. Entonces, cuando tenemos una harina de granulometría gruesa, se va a favorecer el desarrollo de la molleja, va a aumentar también el peristaltismo y habrá una mejor absorción de nutrientes. Y por supuesto también la utilización de fuentes de fibra insoluble y de fibra gruesa, es decir, que tenga más de 2 milímetros de tamaño, también va a favorecer lo que es el desarrollo de la molleja y consecuentemente una mejor absorción de los nutrientes. Respecto al manejo en la fase de producción, y estamos llegando ya a la fase final de la presentación, yo os he comentado antes que lo importante sobre todo y la fase en la que tenemos un poco más de mayor margen de maniobra sobre el tamaño del huevo es en las primeras semanas de producción. Porque si vemos aquí las curvas, en este caso es para una Decal White, del peso de huevo semanal, sería esta curva de color azul, y el incremento de peso por semana, vemos que en las primeras semanas de producción, el tamaño de huevo va aumentando de manera muy rápida. Pero a partir de una cierta edad ya prácticamente el tamaño de huevo, como hemos visto también en las gráficas anteriores, se estabiliza o aumenta mucho más despacio. Es decir, en esta fase de aumento rápido del tamaño del huevo es la fase en la que también la gallina es más reactiva a las posibles manipulaciones que hagamos a nivel de alimentación. Similar para ponedoras de huevo marrón. Simplemente mostrar que es en esta fase de incremento rápido que va hasta las 30-32 semanas de vida de incremento rápido del tamaño del huevo, está en la fase en la que tenemos mayor margen de maniobra para ajustar, o sea, para jugar sobre el tamaño de huevo de las ponedoras. El manejo de la alimentación también, las técnicas de alimentación, como os estaba explicando antes al inicio de puesta, es importante el estimular la capacidad de consumo de pienso. Eso va a depender mucho de cómo hemos previamente entrenado a los animales, como ya hemos visto en la fase al presentar la fase de recría, y es fundamental seguir manteniendo esas técnicas de alimentación, esos horarios de alimentación adecuados, ajustados, de manera que también en producción mantengamos un periodo de vaciado diario de comederos, lo que llamamos alimentación por bloques, fundamentalmente intentar alimentar en las horas de la tarde y en las horas de la mañana para tener ese periodo a mitad del día en el que tenemos el comedero vacío. Y de esta manera además también optimizamos el consumo, idealmente en las últimas horas de la tarde, lo que va a permitir el almacenamiento de las partículas de carbonato grueso en la molleja y garantizar una mejor formación de calidad de la cáscara. Y tenemos un impacto también del peso corporal de las ponedoras sobre el peso, del huevo. Aquí tenemos un trabajo en el que se había registrado el peso medio de las ponedoras en 3 fases distintas en el periodo de 29 a 40 semanas, de 40 a 60 y de 60 hasta 80 semanas. Entonces, simplemente ver de alguna manera que las ponedoras que al inicio de su vida productiva son más ligeras, que son las de color verde claro, ponen huevos más pequeños al inicio de su vida productiva, también a mitad de su vida productiva. Hacia el final de su vida productiva ya esa diferencia parece que se va diluyendo un poco, pero prácticamente sí que ponen huevos un poco más pequeños. Mientras que las ponedoras que tienen un peso de huevo superior al inicio de puesta, vamos a decir en la primera fase de puesta, producen huevos mayores al inicio, siguen produciendo huevos mayores durante toda su vida productiva. Un trabajo hecho en ponedoras marrones también refleja exactamente el mismo comportamiento. En este caso, las fases de la edad eran diferentes, donde aquí había quizás más impacto también de lo que era el peso en la madurez sexual, pero se ve claramente que las aves que eran ligeras a la madurez sexual ponían huevos más pequeños al inicio y esos huevos eran menores durante toda su vida productiva, mientras que las aves que eran más pesadas al inicio de la puesta en su madurez sexual seguían poniendo huevos mayores durante toda su vida productiva. Y por último, no olvidar también el impacto que tienen las temperaturas sobre el peso del huevo. Todos sabemos que las temperaturas elevadas tienen un efecto negativo sobre el consumo de alimento y, lógicamente, sobre el peso del huevo. Inmediatamente vemos un impacto cuando las temperaturas son muy altas. En esta experiencia que se había hecho con ponedoras blancas, entre 20 y 36 semanas, vemos que
como sabemos, de la horquilla 19-24 grados, que estaríamos en temperatura de confort. No tenemos impacto prácticamente sobre el peso del huevo, pero sobre todo a partir de los 27 grados de temperatura empieza a caer de manera drástica el peso del huevo. De alguna manera la conclusión era que a partir de los 23 grados empezamos a ver un efecto negativo sobre el peso del huevo. Entre los 23 y los 27 grados no es tan acusado, no más sale de un 0,4% por grado de incremento de temperatura en el galpón, mientras que a partir de 27 grados de temperatura dentro del galpón, esa reducción en el peso del huevo ya puede incluso duplicarse hasta representar casi un 0,8% por cada grado de incremento más allá de los 27 grados. Y ya para terminar, para concluir, simplemente aquí he querido resumir las principales conclusiones. O sea, tener presente que el avicultor dispone de herramientas para adecuar la producción de sus lotes a las necesidades de su mercado, en el caso del peso del huevo. Pero algunas de ellas requieren anticipación, por ejemplo, la selección de una estirpe adecuada y sobre todo también el manejo durante la recría, porque como ya hemos visto, ese manejo que hagamos durante la recría va a tener un impacto muy significativo en los resultados productivos en cuanto a peso de huevo y no estamos a tiempo de corregirlo más adelante en producción. Hay otras que sí que permiten mayor flexibilidad, como la aplicación del estímulo luminoso. O sea, en un momento dado puedo decidir, voy a estimular un poquito más tarde porque ahora me interesa tener un huevo un poco más grande. La alimentación en producción, aunque fundamentalmente el impacto va a ser más marcado y más fácil el efecto en esa primera semanas de producción, pero bueno, sabemos que podemos jugar con los aminoácidos, los niveles de materias grasas y el control ambiental también, intentar tener los galpones a una temperatura de confort para las aves. Y tener en cuenta que las ponedoras actuales de Hendrix Genetics, fundamentalmente la de Calv, ofrece una gran versatilidad y eso permite alcanzar los objetivos buscados mediante un manejo y una alimentación adecuados. Y muchísimas gracias por vuestra atención y ahora estoy a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta y si ha quedado todo claro. Gracias, Rafael. Invitamos al que quiera hacer preguntas. Bueno, tengo alguna vía chat. El que quiera desmutearse y hacerlo, bienvenido también. Yo arranco para romper el hielo con una pregunta que es respecto de las horas totales de luz. En el caso tanto para estimular pico o en el caso de que se haya alcanzado el pico y uno lo haya alcanzado con un mínimo de horas, que vos me podés decir cuál sería ese mínimo de horas, si se puede estimular tamaño con aumento de horas de consumo vía luz. A ver, normalmente una vez cuando marcamos el programa de iluminación, como he explicado antes, normalmente se marcan dos mínimos. O sea, cuando estamos hablando de una de Cal White, una ponedora blanca, estaríamos con un mínimo de 14 horas de luz. Sabemos que con buenas condiciones de alojamiento y manejo, perdón, con 14 horas de luz se puede conseguir unos resultados productivos óptimos. Ahora, cierto, esto es la teoría. En un momento dado puede ser que tengamos que adaptar las condiciones a lo que yo me encuentro en el galpón. Si el consumo está por debajo de lo que yo desearía y pienso que la adición de alguna hora adicional de luz puede favorecer el consumo, sobre todo muchas veces cuando nos damos en horas de la mañana, que son más frescas, etcétera, etcétera, no hay ningún inconveniente en llegar, aunque yo he presentado dos curvas diferentes con 14 y 16 horas de luz, si fueran para blancas o marrones, pero para mí no hay ningún inconveniente y de hecho es muy habitual llegar hasta las 16 horas de luz también en ponedora blanca, os digo, en diferentes latitudes. Otra cosa es que cuando estamos hablando de condiciones en las que tengo un control absoluto sobre la temperatura dentro del galpón y tengo un control absoluto sobre las condiciones de iluminación, pues seguramente con 14 horas puedo conseguir una productividad óptima sin duda ninguna, pero no hay ningún problema en decir, bueno, yo veo que sobre todo al inicio de producción, no tanto ya una vez que se alcanza pico, sino sobre todo al inicio de producción, cuando ese incremento de consumo va gradualmente subiendo, de decir, se me va quedando un poco por detrás de lo que yo querría, y ahí tengo dos opciones que no son excluyentes. Una, el utilizar la luz de medianoche, como ya había dicho. Otra, el decir, bueno, me voy en vez de a 14 a 16 horas de luz. Digamos, la primera estrategia sería hasta 16 horas de luz me puedo ir sin ningún problema. Si ya estoy con mis 16 horas de luz y todavía
veo que me está faltando algo, ahí es cuando ya no tendríamos que ir más allá, decir, no, ahora le doy 17, le doy 18. No, yo ahí me iría a decir, vamos ahora a aplicar una supercena, una luz de medianoche. Perfecto. Rafael, el doctor Adrián Gandini consulta si el 2,9% de ácido linoleico es el máximo para obtener tamaño y si ese techo se puede superar y si el hecho de superarlo tiene efecto y tiene algún problema también. En principio, por lo que he presentado ya, que era sobre todo un resumen de varios trabajos, o sea, realmente que están hechos, parece que, digamos, el 2,9% es casi el nivel en el que ya prácticamente se alcanza lo que es el máximo de tamaño de huevo que podríamos estar buscando. Que ir mucho más allá, evidentemente, ni podría ser interesante desde el punto de vista del nivel del coste, ni tiene un impacto claro sobre el tamaño del huevo. O sea, digamos, teníamos, como hemos visto, un incremento relativamente lineal, pero más allá de eso ya no se ve que realmente haya una relación directa entre el aumento del incremento del ácido linoleico con el incremento del tamaño del huevo. Perfecto. Otra consulta es de la doctora Silvia, que nos pregunta acerca con el peso corporal adecuado, si hemos logrado el peso corporal, hasta qué punto es necesario extender el estímulo lumínico al inicio de la producción. Y en el caso, digamos, de eso por un lado, y por el otro lado, ¿cuántos lux serían los adecuados? Si tienes el peso corporal adecuado, lo cual es ya para empezar una situación ideal, es ahí donde tú tienes la mejor posibilidad, la flexibilidad de decir, bueno, ahora, o sea, si mi objetivo es más o menos, si yo tengo el peso corporal adecuado y mi objetivo es tener una producción siguiendo más o menos los parámetros estándar en cuanto a tamaño de huevo y de número de huevos, sin buscar tamaño superior o inferior, pues en ese momento puedes aplicar el estímulo luminoso pues, sobre más o menos cuando las aves han cumplido 17 semanas, que es cuando tendrían que, si tienen el peso corporal que corresponde a las 17 semanas de vida, ¿verdad? Que puede ser, pues eso, en torno a unos 1,250 kg, 1,250 kg, por ejemplo, para una de Cal White. Pero evidentemente la ventaja que tienes es que si tú tienes tu peso corporal correcto y no tienes interés en ese momento, o sea, porque no buscas un aumento, o sea, un tamaño de huevo, buscas, perdón, un tamaño de huevo ligeramente superior y no te importa retrasar un poco, ahí sí que tienes la flexibilidad. Claro, cuando no tienes el peso corporal sí que es más complicado. Ahí sí que te toca esperar a tenerlo, pero cuando lo tienes, el correspondiente con la edad, tienes mucho más fácil la flexibilidad de decir, lo tengo, aplico el estímulo cuando corresponde, no lo tengo, retraso el estímulo hasta donde me apetece. Y respecto a la intensidad, realmente va a depender también bastante de las condiciones que hemos tenido de recría y de las condiciones de producción. Sabemos hoy en día no se necesita aumentar la intensidad de la luz al inicio de puesta para tener una respuesta en cuanto al arranque de la postura. La respuesta a la luz es fundamentalmente derivada del aumento en la duración de las horas, no del aumento en la intensidad. El aumento en la intensidad se puede aplicar en las primeras semanas a veces, en los primeros días sobre todo, cuando uno ha trasladado al galpón para que las aves se habitúen más a las nuevas condiciones, pero es más una ayuda extra para que las aves se habitúen a las nuevas condiciones que una necesidad real para poder desencadenar los mecanismos del inicio de puesta. O sea, entonces, normalmente, si uno está, yo diría, o sea, idealmente mantener las mismas condiciones de intensidad luminosa de las recrías, han estado pues, en torno a los 10 lux que habitualmente se están utilizando, se pueden mantener las mismas condiciones en producción. Correcto. Rafael, el doctor Darío Fontana nos consulta acerca de si, en el caso de tener un bajo consumo de alimento al inicio de la postura, si eso tiene un efecto directo en el tamaño del huevo. Sí, indudablemente. Y en este caso, digamos, ¿en algún escenario sería positivo restringir en gramos, o sea, fuera del tema de los horarios, de restringir en gramos el consumo? Yo creo que una gallina ponedora hoy en día las gallinas ponedoras para mí en producción, o sea, realmente están seleccionadas para tener un consumo relativamente ajustado. Allá donde las condiciones de alojamiento son correctas, la formulación del alimento
es la adecuada, la presentación del alimento es la misma, es la correcta. O sea, normalmente es muy excepcional que lleguen a sobreconsumir. O sea, en el caso de que hay un sobreconsumo, yo realmente pues iría a mirar realmente cómo estamos a nivel de nutrientes o qué pasa. Yo soy totalmente enemigo de restringir el consumo de alimento en las ponedoras en producción. Hay más para perder que para ganar, digamos. Yo creo que sí, hombre, ya sabemos que hoy en día el alimento está carísimo, por lo menos por estas latitudes, pero vamos, ni aún así me atrevo a decirle a nadie que restrinja, porque como siempre decimos, ¿verdad? Las ponedoras ponen fundamentalmente por la boca. El doctor Gandini nos amplía su consulta y pregunta digamos, cuáles son los máximos de tamaño de huevo respecto a estas estimulaciones que se podrían hacer en donde podría empezar a haber problemas con el tema de prolapso. Ya, eso es una buena consulta. O sea, efectivamente, si buscamos realmente un tamaño de huevo muy exagerado, sí que vamos a tener un mayor riesgo de prolapso, pero de todas maneras también tenemos que pensar que muchas veces el problema de prolapsos sí que el tamaño de huevo tiene un impacto, pero más impacto que el tamaño del huevo tiene realmente el desarrollo de la estructura corporal de las aves durante la recría. Entonces, dentro de un margen, si no nos vamos a aquello de decir que os he mostrado yo de España, de buscar, y aún así, o sea, en esos casos, si realmente tú tienes ha habido un buen crecimiento de las aves en la fase de recría y tenemos una buena uniformidad, dentro de esos márgenes de decir, ahora voy a buscar un tamaño de huevo que esté 1 o 2 gramos, 2 gramos por encima de lo que me dice el estándar, yo creo que eso no es lo determinante en el caso de prolapso, siempre y cuando la uniformidad y el crecimiento en recría haya sido el correcto. Perfecto. El doctor Bernardo Cojic consulta acerca de que las aves, estando libres de jaula, consumen como fuente de fibra parte del sustrato de la cama que se haya utilizado. En este caso, él consulta de las camas que hay en Europa, cuál es la de mayor utilidad como aporte, digamos, adicional de fibra, y te lo hago extensivo, digamos, a las que vos conozcas aquí también. A ver, sí, Bernardo, puede existir la posibilidad, pero si te digo la verdad, realmente hoy en día, sobre todo en cuanto a lo que es el garantizar un poco el consumo de fibra a las aves alojadas en sistemas alternativos, lo que se está fundamentalmente basando es en la utilización de fuentes externas, como son muchas veces, pues, aparte de lo que es la incorporación, o sea, en el alimento de cascarilla de avena o de girasol, que digamos son los que más están utilizando como fuente de fibra, y si no también un poco para de alguna manera combinar lo que es un aporte de fibra, sobre todo con una mejora del comportamiento que se pudiera desencadenar de picaje, pues la utilización de balas de alfalfa que se utiliza. ¿Por qué? Porque es que a la hora de la verdad, teóricamente la fuente de fibra de la cama es prácticamente despreciable, porque muchas veces para evitar problemas de puesta en suelo prácticamente no se pone nada de cama. O sea, se confía en una buena ventilación y un buen manejo, y la cama sí que se utiliza lógicamente cuando estamos en sistemas alternativos en la fase de recría, pero en lo que es en la fase de producción muchas veces las aves se trasladan a los galpones de producción donde prácticamente no se utiliza, prácticamente en la medida de lo posible el mínimo o nada de cama. Digamos que de manera que la parte de yacija se va generando fundamentalmente a partir de lo que son los excrementos de las aves, si están bien secos. Perfecto, Rafa. Bueno, hemos finalizado las consultas vía chat. Nos queda, como siempre, agradecerte la amabilidad que tenés en darnos estas charlas y, bueno, esperar la próxima. Muchísimas gracias y a la próxima, y si no, en cara a cara, mejor todavía. Eso, perfecto. Gracias, Rafa. Muchísimas gracias.